Bueno, hasta ahora seguimos viendo más ejemplos de cómo podemos calcular la complejidad para distintos algoritmos. Hasta ahora lo vimos para casos iterativos, ahora tendremos que empezar a verlo para casos recursivos. Entonces, acá sí o sí no nos va a quedar otra que empezar a ver eso, esa TDN, eso qué es. Bueno, TDN es la ecuación de recurrencia, así que representa a un algoritmo. En general, recursivo, de vuelta, todo algoritmo iterativo se puede escribir de forma recursiva. Por ejemplo, acá tenemos el caso de obtener el máximo de un arreglo. ¿Sí? Esta es la versión simple que se ve en algoritmos 1, pero escrita de forma recursiva. Caso base, yo tengo un solo elemento, devuelvo ese elemento. Y si no, devuelvo el máximo entre el último que tengo hasta ahora y el máximo de todo lo anterior. ¿Sí? Esto es algo que vemos en clase, es el exacto mismo ejemplo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de recurrencia en este caso? Entonces tenemos, vamos a llamar recursivamente con un elemento menos y después lo que hacemos es O de 1. ¿Por qué eso? Porque literalmente lo que hacemos en todo lo demás que no es lo recursivo es una comparación, que en un caso dará directamente 0, y después lo único que hacemos son, bueno, un llamado recursivo, que de eso se analiza aparte, y comparaciones, porque esto es una función que simplemente nos va a comparar un elemento, lo que estamos devolviendo acá con un elemento del arreglo. Entonces, tenemos esto y además el caso base que nos cuesta O de 1. ¿Sí? O sea, directamente cuando estamos en el caso base, cuando n vale 1, esta operación nos cuesta O de 1. Difícilmente un caso base nos cueste más que O de 1. Sería muy raro que eso sucediera. Y dudo que en esta materia nos topemos con algo así, salvo en casos ya muy avanzados. Entonces, em, en este caso nuestra ecuación de recurrencia va a ser tdn-1, o sea, llamamos recursivamente con un elemento menos, y después el resto son operaciones constantes. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es desarrollar. ¿Sí? Directamente decimos, ok, reemplacemos tdn-1, le aplicamos la misma definición. tdn-1 tiene que ser tdn-1 menos 1, ¿sí? tdn-2, más otro tiempo constante. Entonces directamente lo reemplazamos este tdn-1 con esta definición que está acá, directamente, y nos queda esto. Entonces directamente nos queda que tdn es tdn-2 más 2 veces O de 1. ¿Sí? Podríamos descartar el O de 1, sí, pero no serviría para el análisis. Acá estamos analizando cuánto nos cuesta. Si acá empezamos a descartar constantes cuando tenemos ecuaciones de recurrencia en el medio, no vamos a llegar a nada. Entonces esto lo vamos a aplicar k veces, ¿sí? Y nos va a terminar pasando lo mismo. Acá tenemos menos 2 y acá lo mismo. Eventualmente vamos a llegar a cuando k vale n o cuando k vale n-1, como fuere. Y directamente este es nuestro caso base, que lo tenemos acá escrito. Lo reemplazamos y nos termina quedando lo mismo que los otros algoritmos lineales que habíamos visto. N veces O de 1 es O de n. ¿Sí? Ejecutar un for que va de 1 hasta n y adentro constante, eso es O de n, lo cual suena relativamente sencillo. Cuando lo hago recursivo es lo mismo, porque yo voy a entrar recursivamente a la función, ¿sí? N veces, que voy a terminar viendo los elementos. Entonces, por ahora lo estamos viendo de una manera muy analítica. Eventualmente va a tener que salir de forma muy natural esto, porque uno va a tener que ver un algoritmo así nomás y decir, che, yo estoy pasando por todos los elementos del arreglo, haciendo cosas constantes, esto es O de n. No importa si es iterativo o recursivo. Vamos ahora a un caso bastante más complejo, ¿sí? Búsqueda binaria. ¿Sí? Si recuerdan, tenemos escrito el algoritmo en un video anterior. Podemos ver que para cada llamado recursivo, nosotros nada más vamos a llamar después recursivamente a una de las ramas, ¿sí? No vamos a llamar a las dos. Por más que veamos escritas dos veces la llamada recursiva, efectivamente solo se hace una. Entonces, vamos a hacer un llamado para la mitad de los elementos, no n menos 1, para la mitad. Entonces, y después todo lo demás son comparaciones, cálculo de la mitad de un elemento, todo eso es O de 1. ¿Sí? Y acá de vuelta el típico T de 1 es O de 1. Entonces, para simplicidad, ¿esto se puede resolver de otra forma? Sí, por supuesto, se puede resolver genéricamente. Pero no quiero poner pisos y techos, la verdad no vale la pena. Hacemos esto sin pérdida de generalidad y decimos que n es una potencia de 2.
1024, 2048, no importa, no es relevante, pero es una potencia de 2. Entonces, como es 2 a la x, x es el logaritmo en base 2 de n. Eso está claro. Suponiendo esto, simplemente reemplazamos, decimos de vuelta lo mismo de antes, t de n dividido 2 más o de 1, reemplazamos a n con 2 a la x, y esto, como está dividido 2, es 2 a la x menos 1. Esto de acá le vamos a aplicar una lógica similar a antes, ¿sí? O sea, la misma lógica que hicimos en el caso anterior, donde acá estábamos viendo, bueno, ¿cuánto era t de n menos 1? Entonces, vamos a aplicársela acá. Entonces, directamente nos queda lo mismo, o sea, acá había un x menos 1, acá va a haber un x menos 2 y o de 1. Entonces reemplazamos. T de n es directamente t de x menos 2 más 2 veces o de 1. Acá se ve como una tendencia parecida a lo anterior. Esto lo vamos a hacer x veces, necesariamente. Entonces, esta misma lógica la vamos a seguir aplicando x veces hasta que nos queda t de 1. Entonces esto directamente nos queda o de x. Y si recordamos, o de x es logaritmo en base 2 de n. Acá directamente dejo logaritmo de n porque no nos importa la base de un logaritmo. Porque si hacemos un poco más de análisis, la base de un logaritmo la podemos cambiar multiplicando por una constante. ¿Sí? O sea, si recuerdan así de matemática del secundario, podemos pasar de una base de un logaritmo a otro multiplicando por otras cosas. Como son todas constantes para el análisis de la notación O, no nos son importantes. Dejamos directamente que búsqueda binaria es log n. Y esto nos permite recordar, ok, y búsqueda secuencial, que pasar por cada uno de los elementos es O de n. Acá se ve que búsqueda binaria es mejor. Una función logarítmica es mejor que una función lineal.